Paz y gracia, queridos hermanos. Hoy vamos a estar dando final a este estudio que hemos estado haciendo de las 7 iglesias. A su vez, dentro del estudio de la iglesia, en este escuela bíblica que hemos estado desarrollando, la declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino, que más que una declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino, es una declaración que está sustentada en la palabra de Dios, en la Biblia, y que también coincide y también retoma los puntos de otras declaraciones de fe. Y dentro de ese estudio de la iglesia hicimos un paréntesis para enfocarnos en las 7 iglesias de Asia Menor que están estudiadas en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Y me parece muy importante que nos hayamos detenido acá en este punto, puesto que este estudio es un diagnóstico y unos mandatos, no vamos a decir solo recomendaciones, sino mandatos del Señor para que la iglesia se mantenga firme. Así que es muy importante, y en los días de hoy, como la palabra en ningún punto pierde su vigencia, mucho más hablar de este mensaje de las 7 iglesias de Asia Menor que están en el capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro del Apocalipsis nos muestra. Nosotros podemos, aunque hay una proyección de cada época de la iglesia, cada palabra dada a cada iglesia, sí nos habla a nosotros en particular. Nos habla como iglesia y nos habla a cada uno individualmente. Hoy entonces vamos a estudiar la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea. Y este estudio que hemos realizado ya varias veces, a mí me ha gustado mostrar un cuadro aquí que nos resume cómo podemos estudiar cada una de estas iglesias, y vemos aquí en esta tabla que Dios se presenta con un nombre, con una credencial que lo identifica. Y esa credencial con la que Él se identifica y se presenta es la credencial, la identidad, el nombre propicio para esa iglesia, de acuerdo a lo que esa iglesia está viviendo, de acuerdo a lo que esa iglesia está pasando, de acuerdo a la situación del momento, de acuerdo a las crisis, a las necesidades, a las debilidades, a las virtudes. Él se presenta con un nombre. Entonces, eso es lo que llamamos aquí en esta tabla credencial. Vemos cómo es Dios de amoroso y sabio, que no comienza a decir las fallas, los defectos, el pecado, sino que si hay algo de elogiar, primero habla a cada una de las iglesias el elogio, lo bueno que tiene que decir de esa iglesia. Entonces es lo que aquí llamamos en esta tabla elogio. Luego viene la crítica, enuncia el problema y la situación de esa iglesia, ¿verdad? Y paso a seguir da las instrucciones, las recomendaciones, los mandatos que deben aplicarse, que deben corregirse, las situaciones que deben corregirse, porque el propósito de Dios es que la iglesia se mantenga su candelero encendido. Luego de la instrucción que Él da, si no se corrige, hay un juicio. Hay
un castigo, aún hasta el hecho de que pueda desaparecer ese candelero en ese lugar. Y hay una promesa, hay una promesa. En este mensaje yo añadiré, como se dice, una columna, y es que tiene que ver con el elogio y la crítica. Vamos a decir cómo ve Dios a esa iglesia, pero también podemos confrontarla, cómo se ve la iglesia a sí misma. Desde luego que es más importante, mucho más importante, y a lo largo es lo que importa, cómo Dios nos ve, no cómo nos vemos nosotros mismos, porque nuestra vista es corta, ¿sí? Pero Dios nos ve con fidelidad, nos ve con amor, nos ve con sabiduría, nos ve también en lo que nos hace falta. Él es quien realmente por el Espíritu nos muestra nuestra real situación. Y eso es lo que queremos, que el poder ser vistos, porque así es que podemos hacer los cambios. Entonces, esta tabla es la tabla que está en la Biblia Plenitud adaptada, ¿sí? Está en la Biblia Plenitud este cuadro, que me ha parecido muy práctico. Entonces, habiendo hecho estableciendo este marco de referencia, vamos a hacer la lectura de la iglesia de la Odisea, que es la que vamos a estudiar en este tiempo. Dice así: mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Padre, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por tu infinito y eterno amor. Bendito sea tu nombre por ese amor que nos enseña, que nos corrige, que nos anima, que nos sustenta. Bendice a cada oyente en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, varias de los hermanos que han hecho la enseñanza nos han mostrado partes que aquí nos sirve de referencia, y por lo tanto lo vamos a repetir. Aquí dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Ya nos habían explicado en las enseñanzas anteriores el mensaje que tiene un receptor en la iglesia local, que puede ser el pastor, pero de esa iglesia local, que es un mensaje a toda la iglesia.
y dice, de acuerdo a la tabla que estaba presentando, que aquí se presenta el Señor Jesucristo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es así como se presenta. ¿A qué iglesia? A la iglesia de la Odisea. Es importante entonces que hablemos del marco geográfico, histórico de esta iglesia, que también está ubicada en Asia Menor, y voy a hacer una lectura aquí tomada del libro de Aproximación al Apocalipsis en el tomo 1 del autor Gino Iafrancesco, del trasfondo histórico de la Odisea. Dice, la aclaración en cuanto a la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea fue fundada en el siglo III antes de Cristo, alrededor del año 250 antes de Cristo, por un rey llamado Antíoco II, Seleuco Antíoco II, de la dinastía de los Antíocos. En el caso de los Seleucidas de Antíoco, antes que se dividieran, él tuvo una esposa que él amó mucho, que se llamó Laodicea. Suena cuando uno dice la iglesia a la Odisea como la Odisea de la obra de Homero, pero allá Homero, el nombre es el Ulisea. Odisea es un nombre propio. Acá es la esposa de Antíoco llamada Laodicea, y de ahí viene el nombre de esta ciudad llamada Laodicea. Entonces él fundó la ciudad de Laodicea en honor de su esposa Laodicea. Hay 6 ciudades llamadas Laodicea, fundadas en honor a Laodicea, solamente que son distinguidas una de la otra porque esta es la Odisea de Lico. Hay un río llamado Lico y esta ciudad queda al sur del río Lico en el Asia Menor. Entonces por eso es conocida como la Odisea de Lico, esta de Apocalipsis. O sea que las otras Laodiceas no tienen que ver con esta. Esta es la ciudad que fue fundada por Antíoco II en el siglo III a.C. Esta ciudad llegó a ser una ciudad muy fuerte durante el Imperio Romano, que fue el imperio que surgió después de la era de los Antíocos. Digamos que los romanos, como dice Daniel 11, le quitaron la hegemonía a los Antíocos y establecieron la hegemonía romana. La ciudad de la Odisea queda en un cruce de importantes vías, de manera que llegó a ser una capital muy grande. La Odisea llegó a ser una ciudad rica, una ciudad comercial, una ciudad bancaria, una ciudad donde había muchas industrias, una ciudad donde se producía mucha ropa y aún en el laboratorio natural un ungüento, un colirio. Era una ciudad rica, una ciudad próspera. Todas las principales carreteras pasaban por la Odisea, tanto las que venían del norte como las del oriente, como las del occidente, se juntaban allí y todo el comercio se centralizaba de tal manera que la Odisea con el tiempo llegó a ser como una especie de metrópolis que tenía 20 aldeas dependiendo de ella y se llama en los documentos antiguos metrópolis de la Odisea. Exteriormente la Odisea era una ciudad próspera, una ciudad rica, una ciudad de banca, de muchos establecimientos bancarios, comerciales, industriales, y la gente seguramente estaba muy feliz. Allí había trabajo, había dinero, había una vida fácil en lo económico. Posteriormente vino un terremoto y también acabó con esta ciudad. Allí en esta ciudad era donde estaba establecida la iglesia de la Odisea. Era una ciudad, diría uno, como hoy, donde la gente encuentra trabajo y tiene el sueño de irse a vivir a ese lugar, porque digamos que no dirían el sueño americano, como dice hoy día, de ir a Estados Unidos, sino el sueño de la Odisea. Bueno, entonces ese mensaje va dirigido a esta iglesia. Y allí se presenta con esa credencial. Decía
¿Por qué se presenta con esa credencial? Yo decía que cuando alguien llega tocando a tu casa y dice, yo soy el plomero, es porque allí en esa casa había una necesidad de arreglar los sanitarios o de arreglar la tubería en esa casa. Entonces allí uno no está esperando al librero, el ferretero, no está esperando sino lo que está necesitando. Y allí se es propicio y el Señor se presenta como el Amén, el testigo fiel. Y vemos aquí la Trinidad expresada en este mensaje, porque está hablando el Padre, está hablando el Hijo y está hablando el Espíritu Santo a esta iglesia. Y hoy nos está hablando a nosotros. Aquí el Amén. Está diciendo que lo que Él dice, eso es. Póngale la firma. Así es, así sea y así es. Cuando aparece en la Biblia esta palabra amén, estamos diciendo así sea, pero también estamos diciendo que es de parte de Dios, que así es y que no hay otra, es el punto final. Después de lo que Dios dice, no hay otra palabra. Él es el testigo fiel y verdadero. Y este es un nombre que es precioso. El testigo fiel, porque nos está diciendo que el Señor Jesús es fiel a sus promesas. Que Dios es fiel a sus promesas. Que lo que Él ha escrito, que lo que Él ha dicho, se cumple porque se cumple. Lo que no se ha cumplido es porque está esperando un tiempo a que se cumpla. Pero hoy podemos decir que en gran parte de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, se ha cumplido. Y que si Él nos da una promesa, esa promesa se cumple porque se cumple. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y verdadero. De una verdad absoluta hoy, cuando hay relativismo, que gris, lo que Dios dice es verdad. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. El Señor Jesucristo es la verdad. Él es el testigo fiel y verdadero. Y cuando utiliza la palabra testigo también se refiere porque dice, porque todas las cosas, dice el Señor Jesús, que yo he visto y oído de mi Padre, yo las he visto, y yo, el que es desde el principio con el Padre, es el testigo del Padre. Por Él son todas las cosas. Él es el principio de la creación, dice aquí, el principio de la creación de Dios, no como criatura, porque Él, Señor Jesús, no es creado. Él es con el Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y por Él subsisten. Él es el principio, el primogénito de la creación, como está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y es con ese nombre, con esta credencial, que Él se presenta a la iglesia de la Odisea, que tiene una autopercepción, ¿sí? Y quien le está hablando le está diciendo, yo soy el Amén, yo soy el fiel y verdadero, ¿sí? Yo soy el creador y soy el que pido cuentas, porque la creación fue hecha para mí y por medio de mí subsisten, ¿sí? Entonces, ese es el nombre con que se presenta. Y si seguimos este orden de la tabla, ¿verdad? Entonces sigue cómo ve el Señor Jesús, cómo la está viendo a la iglesia de la Odisea. Explicaba el pastor Pablo Méndez que estos mensajes a las 7 iglesias representan también
momentos históricos de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual, de la época actual, de la época contemporánea. Pero aquí vale la pena mencionar no solamente lo que está viviendo la iglesia, sino dónde está la iglesia. Ciertamente la iglesia no es del mundo, pero la iglesia está en el mundo. Y la iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos. Decimos que la venida del Señor está pronta. Pronto viene Cristo de nuevo. ¿Sí? Y es un tiempo que puede ser corto o es un tiempo que puede dilatarse. Solo Dios lo sabe, el día y la hora. Pero la iglesia históricamente ha pasado por diferentes capítulos, ¿sí? Desde la época de la iglesia primitiva, a la iglesia que estaba en la época de la oscuridad, a la iglesia de la reforma, a la iglesia del avivamiento, de las misiones, del conocimiento de las escrituras y la verdad, al estado actual. Y se nos presenta inmersa, ubicada dentro de un mundo que también tiene unas características. Ciertamente cuando miramos el nombre de lo que significa la Odisea, que viene de las raíces Laos, que significa pueblo, y Dicea, dikesis, justicia, derechos. La palabra la Odisea significa los derechos del pueblo, los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos. Y en esta cultura, en esta filosofía y en este pensamiento se encuentra la iglesia de hoy. Vuelvo y aclaro, no como iglesia, sino el pensamiento que nos rodea, el pensamiento en el cual estamos viviendo. Es una época en la que vivimos hoy donde la gente reclama sus derechos, ¿sí? Y todo el mundo se cree con derechos, los derechos humanos, y los grandes filósofos, pensadores, políticos de la época escriben, las grandes organizaciones, las Naciones Unidas y sus organismos paralelos y subsidiarios de las Naciones Unidas, y los movimientos políticos. Los políticos estudian y se aprenden de memoria estos argumentos, y los sindicalistas y la gente, todos reclaman sus derechos. La gente va a las calles y reclama por sus derechos. Se establecen los estatutos, una época que está bien delimitada históricamente después de la Revolución Francesa, ¿sí? Y que hoy se encuentra en decadencia, y que hay un hilo muy fino, muy pequeño, para pasar de esos derechos humanos a la anarquía. Es una época caracterizada por las coaliciones, porque no hay una autoridad humana que represente una autoridad que está diluida y que es caracterizada por la falta de liderazgo. Entonces se procuran esas coaliciones que corresponden en la estatua de Daniel a lo que se llama los pies de barros, a las coaliciones que tienen que realizarse para poder generar un poder gobernante, que en el fondo es débil. Es la época, es el momento en el que está hoy ubicada la iglesia y representa el espíritu de la Odisea. Pero la Odisea también representa la autosuficiencia, ¿sí? Representa el ya creerse que lo tiene todo, que no tiene necesidad de nada, la autosuficiencia y el orgullo. Que las ciencias han crecido, que las ciencias han avanzado, que hay los recursos disponibles,
y que se puede echar mano de ella. En medio de un mundo que es heterogéneo, muy desigual, de muchas desigualdades, porque existiendo todas estas avances tecnológicos, científicos, habiendo prosperidad en muchos lugares, opulencia, por otro lado, tenemos miseria, falta de alimentos, escasez, ignorancia, falta de educación. Esa es la época, el momento histórico que estamos viviendo y en el cual la iglesia se encuentra. Pero esta iglesia de la Odisea estaba identificada con el mundo, con lo que ellos estaban viviendo y con la opulencia del momento. Entonces dice aquí el Señor Jesús dice, ¿cómo estaba viendo el Señor Jesús a la Odisea? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Y se está refiriendo a la espiritualidad de la iglesia. Aquí no es del pueblo de la Odisea, sino de la iglesia. No eres ni frío, decir, bueno, tienes bañitos de religión, conoces la palabra, hablas de Dios, de un Dios que no lo tienes bien definido e identificado, ¿sí? Realmente no tienes algo, como dice, bañitos de iglesias, bañitos de Dios, bañitos de religión. No eres caliente tampoco, no eres fervoroso, no tienes pasión, no tienes amor por Dios, no tienes pasión por Dios, no te interesa la predicación del Evangelio, la gran comisión, no te interesa, no eres caliente, no tienes el fervor de la oración, de buscar, de orar, de buscar la presencia de Dios. No eres ni frío ni eres caliente. Y esta situación, ese estado, Dios no la soporta. Dice, ojalá fueras frío, ¿sí? Ya ellos sabrían que sencillamente rechazas las cosas de Dios, ¿verdad? Ojalá fueras caliente. Ojalá, idealmente, yo quisiera que tú fueras caliente, fervoroso por las cosas de Dios, ¿sí? Pero no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso pues es una ilustración también de lo que son los vomitivos, porque se utilizaba también en la época y hasta el día de hoy algunos lo utilizan, pueden tomar bebidas tibias para generar el vómito. Y esa tibieza era lo que le producía náuseas a Dios, ¿sí? Esa tibieza insoportable, que uno sabe que cuando hay algo que está generando deseos de vomitar y no se descansa hasta que se vomita, se está moviendo allí en el esófago, en la garganta y se hace insoportable. Ese era lo que estaba sintiendo el Espíritu Santo por la iglesia de la Odisea, algo que no podía soportar Dios en sus entrañas, en sus vísceras. Porque tú dices, aquí vamos a mirar entonces lo que yo digo en la columna que le añado a esta tabla, ¿sí? Cómo se ve a sí mismo, la Odisea, cómo se ve a sí mismo. El gran error que nosotros podemos tener de cómo nos vemos a nosotros mismos, que no, Dios no quiera que no quiera Dios que nosotros nos veamos de una manera convencidas de que estamos bien cuando no estamos bien. Pero aquí, ¿cómo se está viendo la Odisea a sí mismo? ¿Qué dice ella de sí misma? Dice, yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado. Ahora sí es como Dios lo ve. La Odisea se ve, ¿sí? Se ve rica, se me ha enriquecido y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la Odisea se está viendo materialmente, se está viendo con los ojos de la carne. Se ve que lo tiene todo y que no le hace falta nada. Y está apreciando más lo material que lo espiritual. ¿Y cómo la está viendo Dios? Dice, yo te estoy viendo miserable. Tú te ves rica, yo te veo miserable. Sí. Tú dices, me he enriquecido. El Señor dice, yo veo que te has empobrecido. ¿Sí? Tú dices que de ninguna cosa tienes necesidad. Y yo te veo que lo necesitas todo. Todo. Que eres un desventurado, miserable. Y además no ves, eres ciego. Tú estás viendo, crees que estás viendo, pero realmente no estás viendo. Se parece cuando yo tuve las primeras gafas que utilicé, que me daba como dolor de cabeza y cansancio, y yo creía que veía bien. Y cuando hice mi primera visita al oftalmólogo y me pusieron los lentes, ¿sí? Le prueban a uno las gafas y yo quedé impresionado, porque entonces veía esas letras clarísimas y yo decía, pero entonces, ¿qué era lo que yo estaba viendo? ¿Ah? Entonces la gente de la Odisea se estaba viendo rica, se estaba viendo que no necesitaba nada, y Dios los estaba viendo con harapos, vestidos de harapos, en miseria, pobres, ciegos y desnudos. Aquí peor que sin nada, porque ni siquiera con ropas harapientas, ¿sí? Sino con desnudez. Entonces a eso viene en la tabla, dice, después de cómo los ve Dios, ¿verdad? Elogio no les vio, realmente no hubo elogios para la iglesia de la Odisea. Hubo una crítica, hubo una reprensión, ¿sí? De cómo Dios los veía. Y a eso viene la instrucción, la advertencia. Ahí dice, y le dice, vamos a ver esa textualmente, como dice esa instrucción. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Tienes que comprar oro refinado y vestiduras. ¿Estás desnudo? Entonces te recomiendo, te aconsejo, te exhorto a que te consigas, a que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Entonces le está diciendo que compres. Y aquí está diciendo, ¿qué significa ese comprar? Ese significa que para salir del estado de esa desnudez hay que pagar un precio. Y no es el precio que pagó Cristo por nuestra salvación, no. Es porque eso no cambia, ¿verdad? Y la salvación no se pierde, ¿sí? Pero está hablando de que nosotros, cuando queremos avanzar en nuestra relación con el Señor, ¿sí? Avanzar en el conocimiento, en la santificación, hay que pagar un precio. Y es algo que no nos gusta, y algo que se quiere mezclar con la salvación. No, aquí no estamos hablando de la salvación que se pierde. Es cómo quiere vernos Dios, y cómo quiere Dios tener una comunión, una relación de intimidad, una relación de amor, una relación que agrade al Padre. Y hay que pagar un precio. Y hay que salir de la zona de confort.
porque esta era la zona que estaba viviendo la iglesia, una zona de conformismo, de comodidad, sí, por tener todas las cosas y por estar inmersa dentro de la opulencia que le rodeaba. Entonces le dice, te ruego que de mí compres oro refinado. Y el oro refinado tiene que ver con el fuego. Una iglesia que también pasa por el fuego y es santificada también a través de las pruebas, como lo había sufrido Esmirna, ¿sí? Pero a Esmirna Dios, el Señor Jesús se le presentó, ¿sí?, como el que estuvo muerto, como el que padeció los rigores y los dolores de la muerte, ¿sí?, que podía comprender el sufrimiento de Esmirna para hacer una comparación, un contraste con la iglesia de Esmirna, ¿sí? Aquí vemos entonces, dice, no, tienes que pasar por el fuego, por el oro, ser como el oro refinado, para que seas valioso verdaderamente, porque ese valor que tú te das de que eres el grande, realmente no, tú no eres grande, tú eres miserable, como la Odisea decía, eres miserable y tienes que pagar un precio, hay que pagar un precio para avanzar, y en estos tiempos estamos siendo probados también, y la iglesia tiene que pagar un precio, y la iglesia tiene que salir de su zona de confort para alcanzar a los que están perdidos. Si no, hay atrofia, hay decadencia y miseria, ser llevado a esa condición. Tienes que ver las cosas diferentes, y dice que las vestiduras, dice también allí en Apocalipsis, son las obras de los santos, son las vestiduras, vestido de lino fino, como Dios quiere vernos, y dice que esas son las obras hermosas, las obras de amor, las obras de misericordia, las obras que son parte, ¿verdad?, de esa santificación, las acciones. Y entonces dice, te pido, dice, te aconsejo que compres oro refinado y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo podemos ungir nuestros ojos hoy para ver? Yo creo que a través de la palabra, a través de nuestra intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, buscando la presencia de Dios en oración, ¿sí? Nuestra manera de ver las cosas cambia. Si no hay conocimiento de las Escrituras, si no estamos en la palabra, si no estamos orando, entonces estamos ciegos y vemos las cosas con nuestra propia carnalidad, con nuestra propia naturaleza, dice, con los ojos de la carne y no con los ojos del Espíritu. Así que dice, te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y dice algo aquí, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, en este consejo que da, esta instrucción que da el Señor. Reprendo y castigo a los que amo. Cualquiera dice, no, como el Señor me ama, no me castiga. Pero no, aquí la palabra dice, como dice en Hebreos también capítulo 2, a los que ama, a los que tiene por hijos, el Señor reprende y castiga. Es parte del amor de Dios. Cómo Él nos manifiesta su amor, corrigiéndonos. ¿Qué tal que el Señor nos dejara así? ¿Qué tal que nos dijera, no, tú estás bien vestido, tú estás viendo bien, sí, tú estás, no tienes necesidad de nada, te veo perfecto? No, pero el Señor nos mira y nos corrige y nos ve. Esa es parte de vernos con sus ojos de amor. Así que esa es una oración en el día de hoy. Señor, mírame con misericordia,
muéstrame, enséñame aún de mis pecados ocultos, decía el salmista. Y entonces dice, yo aprendo, yo reprendo, yo castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Celoso es ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, sé celoso, ¿sí? Busca lo bueno, busca mi presencia. Arrepiéntete. Y arrepiéntete, cambia el camino, cambia el rumbo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. En esta iglesia la columna de reprensión es más grande, es más gruesa. Es la iglesia que tiene mayor reprensión de las 7 iglesias, pero es la iglesia del estado final. Así que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios quiere que la iglesia esté preparada para el día de su venida. Y por eso este mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje actual. Sí, y habla de ese juicio, ¿verdad? De la instrucción y el juicio que hay si no se atiende esa instrucción, ¿sí? Entonces, le dice aquí a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Me tienen como por fuera. Ustedes están haciendo las cosas solitos. Allá ustedes tienen más que de pronto como que una iglesia, tienen quizás un club, porque si el Señor está afuera, ¿qué es? Una iglesia con el Señor afuera no es una iglesia. ¿Sí? Entonces el Señor está tocando, aunque este es un pasaje que utilizamos mucho en el evangelismo para decir que el Señor está tocando la puerta, y también aplica, es cierto. Pero aquí le está hablando a la iglesia que quizás ha perdido su rumbo y está haciendo sus propios programas, sus propios activismos, sus propias cosas como si fueran de Dios, pero realmente el Señor está afuera y está diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Hay alguno allá adentro que escuche? ¿Hay alguno allá adentro que sí esté escuchando lo que el Señor está hablando a la iglesia? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y ya entonces le está hablando a un remanente, a los que escuchan, ¿sí? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando habla de entrar y de cenar, está hablando de comunión, de ser uno con el creyente, ser uno con el incrédulo que va a recibir a Cristo en su corazón y va a ser uno con él. Y le está diciendo al que ya es creyente, quiero tener comunión contigo, quiero tener intimidad contigo, quiero hablarte, quiero que tú me hables y yo te quiero hablar, y quiero que estemos firmes, íntimos en nuestra relación. Quiero cenar contigo, quiero darte mi amor, manifestarte mi palabra. Al que venciere, mire esto, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces aquí viene la última parte del cuadro. Viene la última parte del cuadro que le dice que entonces le haré sentar. Viene la promesa, la recompensa, el galardón o los galardones. La última parte del cuadro, ¿sí? Dice entonces, al que venciere, le daré, al que compre oro refinado, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿cuál es ese galardón? Ese galardón, como dice, el que venza en el milenio, reinarán conmigo. Yo los pondré a reinar conmigo, a compartir de mi mandato, de mi gloria. El Señor quiere que, como un padre que hace sentar, así como yo me he sentado con mi hijo en el trono, quiero que ustedes también se sienten conmigo. Eso es maravilloso, sentarse con el Señor y compartir y verlo cómo gobierna y cómo gobierna con sabiduría
y con amor, como rige también con vara de hierro. Entonces es precioso porque eso es lo que el Señor tiene para los vencedores. Y en los momentos de prueba y de dificultad, como la iglesia de Filadelfia, la iglesia que persevera, ¿sí? Somos llamados a perseverar, al que venza. Y una iglesia de salvos es una iglesia de vencedores. Una iglesia de salvos, una iglesia que por ser iglesia tiene el Espíritu Santo, es capacitada, es empoderada para vencer, para buscar el rostro de Dios, para perseverar de la mano de Dios con esa gracia que nos capacita. Una iglesia que vence, una iglesia que es de salvos, porque no hay iglesia que no sean de salvos, tiene oídos. Así que el Señor dice, si tú eres iglesia, tienes oído. Tú escuchas esta palabra. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Escuchemos, recordemos lo que el Señor le dijo a Éfeso, lo que le dijo a Esmirna, lo que le dijo a Tiatira, a Sardis, a Pérgamo, a Filadelfia, a la Odisea. Veámonos en el espejo de la palabra por su Espíritu, porque tenemos oído. Estamos en esta mañana oyendo, tenemos oído. El Señor le está hablando a la iglesia de hoy, en este mundo en el que se encuentra inmersa. Y le decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. No queremos ser la iglesia que reclama sus propios derechos, sino que busca verdaderamente los derechos, vindicar los derechos y los preceptos, lo que Dios pide de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pasar, Señor, por estas iglesias también es como pasar por el espejo nuevamente, y necesitamos mirarnos en el espejo de tu palabra, en esto que tú le hablas a la iglesia y en particular a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos y sigue ministrando tu gracia. Sigue, Señor, fortaleciéndonos en nuestra debilidad. Te necesitamos y no queremos diluirnos en las propuestas del mundo y en las comodidades del mundo, sino estar tomados de tu mano y saber que tú vienes por una iglesia limpiada, vestida por Cristo, porque Señor Jesucristo, tú eres nuestro vestido. Tú eres, Señor, quien nos revistes y eres quien ve el Padre en nosotros para ser aceptados por ti, para ser aceptos, tú, Señor Jesucristo. Pero no queremos manchar esas vestiduras y queremos que ese vestido blanco permanezca hasta el día de tu venida, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a la comunidad cristiana El Camino y bendice a todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.